Hola a todos, yo soy Iji y quiero contarles sobre mi experiencia en la pop-up store de BTS, House of BTS aquí en la Ciudad de México. Quiero contarles pues mi experiencia, qué tanto había por ahí. Obviamente no nos dejaron grabar, o sea, dentro solo, o sea, los videos que tomé son como personales. Si lo ven en YouTube seguramente me bloquearán el video, así que solamente les iré dejando algunas fotos, pero sí, vamos a empezar con el video. Fui con mi mejor amiga a Plaza Carso, que es donde está situada el House of BTS, y queríamos ir el día de la inauguración, pero dado a experiencias previas en otras inauguraciones de cosas como relacionadas con BTS no nos fue tan bien, pues mejor decidimos esperar. Fuimos, o sea, en esas experiencias me refiero a la store que abrieron de BT21 en Loreto. Fuimos a la inauguración y realmente, bueno, yo estuve ahí desde las 6 de la mañana, creo. No me acuerdo muy bien, pero el punto es que estuvimos ahí formados mucho tiempo y había muchísima gente. Entonces, y era un huevito así, literal. Entonces no... O sea, decidimos mejor como esperarnos a estar formadas como 6 horas. Y pues tomarlo más con calma, básicamente. Ya llegando a la plaza, tuvimos ciertas dificultades en encontrarla porque, bueno, en mi caso yo no voy muy seguido ahí, pero... O sea, sí he ido, pero no es como sepa en qué lado está cada tienda y así, pero habíamos guardado una imagen que otra ARMY había hecho en Twitter para que siguieras como el caminito. Se los voy a dejar aquí. Y se supone que decía que teníamos que seguir una línea azul al lado de cierta tienda, pero pues yo me imaginé que literalmente iba a haber una línea azul en la cual teníamos que seguirla y decimos, muy fácil. Pero no, o sea, dimos como 2 vueltas ahí alrededor de las tiendas. Y ya después le dije a mi amiga que la línea azul estaba dentro, o sea, en la imagen, en el mapa. Y ya, ahí dije como, qué boba estoy, pero bueno. Y ya seguimos la línea azul y pudimos encontrar las maravillosas puertas, que también se los voy a dejar todas las fotos y eso se los voy a ir dejando acá. La verdad es que está muy bonito, obviamente es rosa como está ahí en Corea. Creo, sí, creo que sí. Y pues la verdad no nos tocó nada de gente. Pasamos luego y el señor que estaba afuera fue súper lindo y muy amable porque nos dijo que si queríamos una foto y dijimos que sí. Entonces primero nos hizo pues pararnos normales. Nos dieron unos folletitos. Nos dieron este folletito. Está todo bonito. Ay, está al revés. Ahí está. Dice Pop-Up Store House of BTS in CDMX, o sea en la Ciudad de México. Y pues igual que la imagen que está en Twitter, tiene las maraquitas, las pirámides, el gorrito de mariachi. Creo que estos son totopos y una piñata, obviamente. Y literal, o sea, como de este color están las puertas. Y el tapete es el mismo, solo que como fuimos casi una semana después de que se inauguró la tienda, pues obviamente ya estaba todo cochino el tapete, pero pues aún así valió la pena ir. Una vez que estábamos adentro, obviamente hay seguridad y hay como unos tipos, unos listoncitos, por así decirlo, que delimitan pues cada área, ¿no? Entonces cuando entras luego te vas a la izquierda, te puedes ir a la izquierda para ver como toda la mercancía y todo lo que puedes comprar. Y hay muchísimas playeras, habían muchas sudaderas, todas estaban muy padres. Mi favorita fue la amarilla, que tiene una manita así como por aquí. Y todas como largas, ¿saben? Los diseños estaban muy padres. Lo único que sí, o sea, está carísimo.
todo, literal todo. O sea, esta sudadera que les digo costaba como 2,300 pesos, una cosa así, más o menos. Pero alrededor de esos precios estaban todos. Creo que lo más barato que vimos fue una cinta de estas como para adornar tu cuadernito de Mike Drop. Y costaban 250 pesos. Y eran 2 tiritas. O sea, pero se me hacía como súper caro. Aunque sí estaban padres, pero pues no. Obviamente no iba a pagar eso por unas tiritas para adornar mi cuaderno, que seguramente no las utilizaría porque como son de BTS y probablemente nunca más vamos a encontrar esas tiritas, pues las guardaría ahí. Las guardaría por el resto de mi vida. ¿Qué más? Habían también como mochilitas para la escuela, para llevar tus chucherías. Habían unas gorras. Ay, oigan esto. Las gorras, una gorra así, una gorrita normal, negra, y decía, que decía aquí persona y atrás decía, oh mamá, my. El precio, híjole, costaba como 1,000 y tantos esa gorra. O sea, yo no pagaría 1,000 y tantos por una gorra. Y también habían unas como cangureras negras. O sea, estaban padres, pero no lo iba a comprar. Muchas t-shirts así normalitas que te llegan acá, de manga corta. Pero... O sea, siendo honestos, habían algunos diseños que no se veían como tan profesionales y sí estaban caros. Y habían otros que pues sí valen la pena, aunque dices como, ay, sí, estas camisetas lo usaron en ciertos conciertos así, pero pues honestamente no vale tanto la pena. Bueno, después de eso y toda la mercancía y shalala, pasabas a como la mitad de todo el lugar. Por ejemplo, aquí está la mercancía, aquí está el lugar que les digo y aquí ahorita les digo que ve acá. Justo en esta parte había una gran pantallota así enorme, high definition al parecer, y pues pasaban todos los videos de BTS, obviamente, cronológicamente como los fueron sacando, pero desde Danger. Mi amiga y yo queríamos escuchar We Are Bulletproof, pero nunca la pusieron y fue muy sad, pero muy bueno, sí, pusieron desde Danger hasta Chicken Noodle Soup. Pues sí, obviamente, bueno, no sé si en Corea también lo hayan hecho, que yo creo que no, pero si conoces a las fans del K-pop aquí en México o en Latinoamérica en general, supongo, aunque no hay otros países, aquí en México siempre les pongas cualquier canción, se van a poner a bailar ahí. Entonces, mi amiga y yo estábamos como vimos todos los videos, obviamente, nos esperamos ahí a ver todos los videos, pero pues en la parte de atrás, y todas las niñas les dijeron, ¿por qué no vamos a bailar? Entonces justo aquí en medio se ponen a bailar pues todas las coreografías, ¿no? Que se saben de BTS, o por lo menos hacen el intento, pero pues así es nuestra tradición de K-pop aquí en México. Y les digo, seguramente en toda Latinoamérica o en otros países también, pero pues sí es normal ver eso. Y bueno, ya después en la parte de hasta acá estaban los escenarios que les digo que estaban tematizados de acuerdo a esos 3 videos. Y también habían los muñequitos de BTS, los chiquitos. No me acuerdo cómo se llaman, por favor díganme en los comentarios cómo se llaman. O sea, no los miembros, sino el tipo de peluche. Los peluches que están como todos tiernos. Obviamente, como les comento, fuimos casi una semana después de que se abrió la tienda. Ya no habían de esos peluches. Sí los vendieron, estaban en las cajas. Si encuentro uno, lo pondré aquí. Estaban las cajitas, pero pues ya no, se acabó la mercancía. Y pues sí estaban las figuritas como a escala de esos mismos peluches. Y obviamente nos tomamos fotos con todos. Y pues también estaban las figuras bueno, las siluetas de BTS. Y las almohadas, obviamente, donde salen ellos así todos bellos y hermosos como siempre. Y pues ya, también, paréntesis, habían unas chavas adelante de nosotros que se tardaron años en tomarse las fotos. Se tardaron muchísimo, pero bueno. Mi amiga y yo estuvimos ahí como 3 horas. O sea, no solo ahí esperando a las chavas, sino en toda la tienda. Y sí, la verdad es que está muy padre. Todo está muy bonito, los colores, o sea, todo les quedó padrísimo. Y
lo único que agregaríamos, sería que pusieran como más aire dentro de el lugar, porque nos tocó ver a una niña chiquita que vomitó. Y pues no había, los de seguridad no le estaban viendo, entonces mi amiga y yo estábamos como, hay que avisarles, entonces le avisamos a uno que estaba de seguridad y le dijo como, hay una niña que se siente mal, ahí abajo del cartel de uno de los integrantes, ¿no? Y fue como, es J-Hope. Y sí, pobre J-Hope le tocó todo el vómito, pero la niña sí se sentía súper mal. Aparte, aquí en México se siente un buen el frío ahorita, como traigo mi chamarrita porque es un buen de frío. Pero esa niña iba tapada como si estuviéramos a menos 20 grados o no sé, pero sí traía su chamarra, traía un gorrito, traía unas orejeras. Y no me fijé si traía guantes, pero estaba súper tapada. Y pues la mamá solo la veía cuando estaba como recargada así en el pilar, como sintiéndose muy mal. Lo bueno es que pues llegaron los médicos, los servicios médicos y ya la atendieron, pero sí, no supimos qué fue de ella, esperamos que estaba bien. Pero pues sí, se sentía un poquito de calor ya y tampoco podemos quitarnos así la chamarra porque pues salías y sentías frío. Y pues no queremos enfermos aquí. Y pues sí, fuera de eso, todo estuvo muy bien. Menos los precios, les digo. Y la vomitada. Ah, aguanten, no, también se me olvidó algo. También está ¿cómo se llama esto? La parada donde esperan como el camioncito para donde está el video de Spring Day. Y obviamente pues le pones todos los post-its y lo que sea, pero pues igual como fuimos una semana después ya estaba todo rayoneado, o sea, bueno, escrito con mensajes de ARMYs, de amor y de cariño. Y pues dijimos, ¿por qué no? Y también nos dieron unos post-its. Obviamente escribimos pues una Biblia, claramente. Pero todo bien. La verdad es que estuvo muy padre. No me compré nada, obviamente. Como por lo menos no ahorita. No sé si voy a regresar después, porque va a estar hasta el 30 de enero. Esa fue mi experiencia. Si tienen alguna duda o comentario, háganmelo saber en los comentarios. Y sí, espero en serio que también puedan ir a ver la tienda. Para que se compren algo, no está muy padre. Está muy bonita y el ambiente está bueno, la verdad, porque pues, aunque no me animé a bailar, es padre ver a todas las fans ahí reunidas como si en verdad fuéramos a ir a un concierto. Imagínense, si se ponen así solo por la tienda, imagínense en un concierto, BTS, que vengan. Pero sí, vayan, ahorren, compren y tómense muchas fotos. Eso fue todo por el video de hoy. Como ya les dije, si tienen alguna duda o comentario, pónganlo abajo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video.